Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos una semana más a la tertulia de Radio Sefarad. Esta semana, el programa en el que analizamos algunas de las principales noticias que han ocurrido durante los últimos 7 días. Como siempre, los últimos 7 días hemos estado hablando de ese futuras negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. No se ha avanzado realmente más. También hemos oído hablar mucho de Irán, esa amenaza constante, sobre todo con esa voluntad de conseguir armamento nuclear, aunque ellos dicen que es con fines pacíficos, y nos sorprendía unas declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, que apoyando la voluntad del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Parecía que Vladimir Putin y Mahmoud Ahmadinejad formaban un clan o se apoyaban mutuamente, y pues es una preocupación evidentemente para el mundo entero, pero especialmente para Israel, ya que es blanco constante de las agresiones y las amenazas del presidente Ahmadinejad. Vamos a hablar de Vladimir Putin, no solamente con respecto a Irán, sino también con respecto al antisemitismo. De Rusia nos llegan siempre noticias de agresiones, de aumento de antisemitismo, y para eso contamos hoy con Dalia Levinson, que pertenece al Congreso Judío Europeo, que es representante del Congreso Judío Europeo aquí en España, secretaria general de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España y expresidente de la Comunidad Judía de Madrid, de Barcelona, perdón. Es interminable para presentarte, Dalia. Bienvenida a Radio Sefarad. Bien hallado. Muchísimas placer. Muchas gracias por estar aquí. Y también está Graciela Cohen, que es vicepresidente de Hebraica Madrid y estudiosa de la Shoah. Graciela, gracias por estar contigo. Hemos contado en otras ocasiones. Gracias a ti por llamarme. Quería hablar, Dalia, empiezo contigo porque esta semana habéis viajado a Rusia, o la semana pasada viajasteis a Rusia y os encontrasteis con el presidente Vladimir Putin, una de las figuras más controvertidas de la política internacional en estos momentos. ¿Con qué objetivo viajó el Congreso Judío Europeo a Rusia? Bueno, para situaros un poco, el Congreso Judío Europeo celebró elecciones el pasado mes de mayo, y el presidente, habían dos candidatos. En todo caso ganó Moshe Kantor, que es de Rusia. Entonces, en la segunda reunión que se ha mantenido la comisión, el Executive Board, que es la comisión directiva, pues tuvo lugar en Moscú. Eso es por lo cual viajamos a Moscú. Yo personalmente represento a España, a la Federación, que es uno de los miembros del Congreso Judío Europeo, que lo forman 42 países y que a su vez está afiliado al World Jewish Congress, al Congreso Judío Mundial. Entonces, bueno, el motivo era para mantener una reunión del Executive Board, del cual soy miembro en nombre de la Federación. Este board está formado por que somos unas 14 personas de distintos países, desde Bélgica, Suecia, Ucrania, Praga, Checoslovaquia, etcétera. Bien, entonces mantuvimos una reunión allí de la directiva, y entonces estaba programado una reunión al más alto nivel para los judíos, que nos recibiera pues el señor Putin, y la verdad Moshe Kantor lo ha conseguido. Entonces, desde el punto de vista para el judaísmo, esto ha sido un gran logro, es decir, ser recibidos como judíos que somos por la más alta, el cargo más alto de Rusia, pues, y es uno de los hombres más poderosos del mundo hoy en día, pues realmente ha sido un hito histórico y que debemos apreciarlo y comprenderlo como tal, por la importancia que tiene para el judaísmo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los judíos de toda Europa y de todas las cosas que escuchamos de Rusia, pues también es importante que seamos recibidos por el presidente de la Federación Rusa,
que, nos dedicó unas palabras. Tengo que decir que este es un acto que fue retransmitido por la televisión, una parte por supuesto, y además apareció en la prensa rusa. Eso es muy aquí importante. No creo que haya llegado. Nada, aquí no llegó nada. No, ya lo sé, por eso hemos enviado, y creo que en la federación tenéis, en Radio Sefarad, a través de la federación, si se entra en la web del European Jewish Congress, pues entonces se puede acceder a esta información e incluso al propio discurso del presidente de Rusia, porque por lo cual pues es importante, porque podemos entender cuál es su posición. La reunión se desarrolló, se nos concedió 1 hora, lo cual es muchísimo. Teniendo en cuenta pues lo ocupado que es esta persona. Y en esta reunión Putin hizo una entrada en la cual dio un discurso, y tras ese discurso salieron pues los cámaras y la televisión. Debo decir que el señor Putin además se relajó un poco, y entonces 4 de nuestro grupo intervinieron, es decir, Moshe Kantor intervino, después intervino Flo Kaufmann, que es la vicepresidenta del Congreso Europeo, después Richard Prasquier, a quien conocéis, que es el presidente del CRIF francés, y a continuación el presidente de la comunidad judía de Kiev. Se plantearon, como judíos, se plantearon la preocupación de los actos antisemitas que hay en Rusia. Moshe Kantor hizo hincapié en el hecho de que, si bien Rusia ha suscrito el acuerdo en que se reconoce el 27 de enero como Día del Holocausto y condena de prevención de los crímenes contra la humanidad, que si bien sí que lo ha suscrito, no se conmemora en ningún sitio, y que eso es una solicitud, casi exigencia que piden los judíos. Después se hizo hincapié Rusia... en toda la aportación cultural de los judíos a la cultura rusa, y se solicitó además que se conmemorase el día del Holocausto por lo menos una vez, o en los colegios se hablase de este tema una vez al año. Y luego también se hizo mención naturalmente a el tema de Irán. Una preguntita, perdón, Maya. El 60 aniversario de la liberación de Auschwitz se hizo en Rusia, que fue el gran acto internacional, todos los presidentes y demás estuvieron allí. ¿Quiere decir que en Rusia no se celebra ni se recuerda nunca más? Solo fue que también fue muy controvertido porque los polacos no querían ir y demás. O sea que Rusia no hace nada, digamos, de recuerdo para el Holocausto. Pues por eso fue una de realmente de la reivindicación, que además se hizo con toda la fuerza de la que habíamos podido. Claro, me resulta extraño, por eso ahora te interrumpí, porque porque recuerdo que fue para el 60 aniversario pero el después año ya pasado. Nada más. Sí, fue nada más que de cara... de cara a la galería. A la galería, inclusive, que muchos países no querían, que por qué Rusia, ¿no? Inclusive hizo los grandes actos. Sí, bueno, disculpa que te interrumpí porque me llamó parece mucho muy la bien, atención. pues para que veas, lo habrán hecho la primera vez y con eso se ha acabado. Ya lo dieron ya dijeron, bueno, ya está, cumplimos. Con eso hemos cumplido, sí. Después, cuando se habló de la necesidad de hacer una ley paneuropea contra la xenofobia y el racismo, además destacando y condenando de alguna manera que la ley rusa no es suficiente, que no se toman las medidas suficientes, pues la contestación del señor Putin fue que sí que existen actos de antisemitismo, pero que los entiende como hechos muy aislados y de grupos extremistas de Rusia, y que según él entiende, más que antisemitas, son actos de estos nacionalismos emergentes muy radicales, que de paso también tocan a los judíos.
pero que no son directamente contra los judíos. La verdad que se lo quitó bastante de encima en este sentido. Diríamos que lo pateó al córner, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Además, ¿sabes qué pasa? Que el tema es que él dijo su discurso, que ya insisto en que es muy interesante que entréis en la web y lo leáis. Sí. Él ya directamente reconoce la aportación de los judíos en el diálogo interreligioso, reconoce todos los esfuerzos que está haciendo pues el European Jewish Congress como institución que es y que lucha contra la tolerancia, a favor de la tolerancia, etcétera, etcétera. Pero vamos, debo decir que bien, que dijo esto, pero por otro lado también, pues, cuando habló del antisemitismo, pues metiéndolo dentro de los, actos de xenofobia y nada más, o sea, quitándole importancia al tema. Eso, y después ya tenemos el tema de Irán. O sea, en un principio casi se pensaba que no iba a hablar nada del tema. Debo decir que se explayó de tal forma. Perdón, Dalia, ¿tenía el discurso hecho o lo fue improvisando? Sí. Por eso digo que el discurso, pero claro, tenemos dos partes de su intervención. Es decir, una vez que estamos todos sentados ahí esperándole, nosotros éramos 13 personas de la delegación en una mesa de esas cuadradas, en las cuales en cada cabecera éramos 3 y luego nosotros pues 6 en un lado. Del otro lado había el ministro de Asuntos Exteriores y otros asesores de Putin. Cuando ya estábamos todos sentados, teníamos además micrófonos y traducción simultánea para escuchar. Entonces en un momento apareció el señor Putin, se sentó y sin más dilación empezó a leer su discurso, que ese es el que podéis encontrar en la web. Ese sí, o sea, lo dijo todo, lo que su postura, no habló para nada de Irán, hay que decir, para nada en absoluto. Nos dio las gracias, que estaba muy contento, que orgulloso. La verdad que de este encuentro lo que tenemos que destacar, diría yo, es el hecho de que haya recibido oficialmente a los judíos. Exacto, sí. Eso es todo. Por lo demás, cada uno un poco a su discurso, ¿no? Sí. Entonces, y además ya digo, cuando salió ya la prensa es cuando se habló primero habló el señor Cantor y sacó a relucir pues el hecho del peligro que supone Irán. Bueno, el señor Putin se explayó un montón en el sentido de que para abreviarlo mucho, no hay nada que hacer con Irán. Irán ya puede por sí sola llegar a tener este armamento. Sí. Ya se ha hablado con ellos y estamos tratando de disuadirles. Ya habéis visto lo que es disuadirles. La situación fue grandiosa. Sí. Exacto. Recuerdo que una de las cosas que dijo es que, además les hemos dicho que, oiga, si ustedes lo están haciendo para defender a los palestinos, pues claro, si ustedes atacan a Israel, matarán ustedes a todos los palestinos. Exacto. Esto es todo lo que dijo. Por otro lado, una gran labor por parte de Putin. Sí, la verdad, exacto, esto es lo que dijo. Y además que no pueden hacer nada, que ya en un momento determinado se negaron durante 2 años a suministrarles petróleo, pero que ahora ya son autosuficientes, con lo cual no sirve para nada. Y y el resto no tengo más. Es que claro, después esto sucedió el día 10 y ya hemos visto lo de la reunión que nos anunció que iba a tener una reunión en el Mar Caspio. Sí. Y que se hablará, claro. Hay que decir también que nosotros, en nombre del European Jewish Congress, pues se dijo unas cuantas cosas. Él tomó notas de todo y después contestó. Es decir, primero habló Moshe Cantor, le dijo, Miguel, antes de contestarle, ¿quiere alguien más hablar? Pues sí, hablaron y después él contestó. Vale, quiero haceros una pregunta, perdonadme, al hilo de lo que estabais diciendo, que lo único que se puede conseguir es que Putin diga no tiréis bomba que le vais a hacer daño a los palestinos. Sí. Es una pregunta incómoda de alguna manera porque todos estos viajes institucionales, estas organizaciones, que los judíos tenemos mucha tendencia a hacerlo, ¿no? Nos organizamos, queremos que nos conozcan. Queremos ser visibles. Queremos transmitir nuestra opinión. Y os pregunto de todo corazón, ¿creéis que tienen una utilidad práctica?
Muy buena pregunta, Nacho. ¿Contestas tú o le contesto yo? Bueno, contesta tú, yo también puedo contestar. Yo voy a contestar que sí. Durante mucho tiempo el judío imaginario, que hablaba Finkelkraut, era el judío era la imagen de los campos de concentración o era un judío X, Einstein, Freud y demás. El hecho de estar ahora presentes en congresos, seminarios, mesas redondas, en televisión, en la radio, nos conocen y se dan cuenta que no tenemos ni rabo, ni somos locos, ni cuernos, sino que somos como los que o sea, eso me lo han dicho, no es un sentimiento, sino que somos como la gente, cualquiera que se cruzan en la calle, y por eso una chica del Partido Socialista acá de Madrid me decía, a mí me resulta muy difícil hablar y contactar con los judíos, en cambio con los musulmanes es más fácil. Le digo, bueno, yo soy judía, si vos me ves por la calle, ¿querrías hablar conmigo? Dice, yo no te veo a vos como judía, o sea, sos española. Sí. Y bueno, de eso se trata. Yo creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que no hay que esconderse. Siempre he sido yo de esa idea. Jacob Israel también es partidario de esa postura y creo que sí. Lo que sí, bueno, contesta tú esto y después yo te diré que esto que han hecho ahora de estar con Putin tendría que haber salido reflejado en la prensa española, en las radios españolas y en todos los medios para que se enteren. Ahora contesta tú si crees que es bueno o no es bueno que nos demos, que estemos presentes, digamos. Vamos a ver, Stella. Yo cuando vuelvo de estas reuniones también me voy, lo primero que me pregunto es por qué he ido, por qué tanto esfuerzo, por qué hemos ido tanto, el costo de todo esto. ¿Ha servido de algo o no ha servido? Y al final acabo diciendo de que sí ha servido para que nos conozcan. Esto es muy importante. También hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de todos modos, en la foto, cuando entréis en la web de la que estoy diciendo tantas veces, en la que pone European Jewish Congress se encuentra con el presidente Vladimir Putin, la foto que ellos han puesto de todo, ya os he dicho que digamos en la mesa pues 13 personas más 6, 19 personas. De todas las fotos que podían haber puesto, desde todos los ángulos os podéis imaginar, la que aparece es Putin de frente y está tomada del otro lado de la mesa y es la cabeza del rabino Blaich de Ucrania. Sí, o sea, de un rabino. Exactamente. Eso es lo que has querido decir. Sí, eso es lo que he querido decir. Sí, yo también la vi. Y exacto. Claro, pero tú sabes que yo ahora en septiembre hice un curso en Yad Vashem para educación sobre el Holocausto. Y fueron 35 profesores españoles de escuela secundaria de toda España, la mayoría era de Madrid, hay que decirlo. Sí. Y algunos universitarios. Y todos lo primero que quisieron hacer, pues fue en Jerusalén el curso, lo primero que quisieron hacer fue ir a conocer Mea Shearim. O sea, no les importaba nada más que ir a Mea Shearim, ¿no? Ajá. Es ver, pero eso fue el primer día y después, bueno, quedaron encantados con Israel, descubrieron realmente Israel, Jerusalén sobre todo, pero lo primero que todos querían, cuando había un rato libre, ir corriendo a Mea Shearim a ver a los ortodoxos, ¿no? Sí, claro, porque algo nos tiene que definir y entienden que la definición ahora viene por fuera. Sí. Bueno, pues esto es lo que me llamó mucho la atención porque por lo menos hubieran puesto la foto de la mesa entera. Cantos, ¿no? Sí, por lo menos. Sí. Exacto, pero no, han puesto precisamente lo que se ve, claro, la cabeza con un sombrero típico de rabino. O sea que la gente que ve las fotos, es decir, eran todos religiosos y el señor Putin. Bueno, pero bueno, esto es una parte y esto es para los rusos quizás también. Sí tenemos que ir a los congresos, vuelvo a este hecho, sí que es verdad. Sí que tenemos que intervenir en el diálogo interreligioso para que nos conozcan, eso es cierto. Por otra parte, yo como judía tengo muchas veces
tengo mis dudas en que en todo este esfuerzo que estamos haciendo para darnos a conocer, cuando todos estos esfuerzos también lo tendríamos que hacer para nosotros, para mantener el judaísmo, para luchar contra la falta de identidad que nosotros también tenemos, con las crisis preséntate de identidad. a presidenta que te voto. Preséntate a presidenta de algo que te voto. Sí, es lo que pienso. ¿Entiendes? O sea que bueno, que estamos en medio de todo eso. Yo entiendo todas las ayudas que hasta tenemos aquí, en todas partes, en toda Europa es lo mismo. Todas las ayudas que están dando desde los responsables de la administración a asuntos religiosos, pues todo está lo mismo, para que nos demos a conocer. Y si les hacemos un ceder, pues mejor. Y si hacemos ¿entiendes? Pues bueno. Te comento que entre otras cosas, 3 de los profesores, 4 o 5 profesores de los que fueron a Israel este año estuvieron en Yom Kippur el primer día. Hablamos con Jacobo para que les permita entrar. Era la primera vez que veían la comunidad por dentro y todos quedaron asombrados y encantados, pues decía, claro, esto no lo conocemos, pero si usted, como yo les decía, si ustedes quieren conocerlo, solo tienen que pedirlo. Claro, pero no lo saben. La sinagoga, digamos que sería el último reducto. Exacto. En el cual deberían poder entrar para conocer, porque yo también me ha pasado aquí con amigos que al final, los he acompañado y claro, quedan impresionadísimos y sobre todo yo hago mucho hincapié en que darles un libro de rezos con las traducciones. Sí, eso es lo que... Claro, entonces se quedan absolutamente boquiabiertos. Claro, Permíteme que te diga una cosa, Graciela, porque que tiene que ver mucho con el Holocausto y que fue una sorpresa para nosotros todos en este viaje a Moscú. Aparte de visitar al señor Putin, que ya fue el top, además nos encontramos con otros políticos, también con miembros un diputado que es miembro del Consejo de la Unión Europea, que representa a Rusia y que por lo tanto por ahí de alguna manera prometió que haría algo sobre buscar una ley paneuropea sobre el holocausto, recuerdo, aparte del recuerdo, pero además del tema del racismo y la xenofobia. Esto fue, pero también nos llevaron a visitar en un gran complejo que hay no sé si son las afueras, creo que debe ser las afueras de Moscú, el Museo de la Guerra y de la Paz. Ajá. Bueno, entonces este museo está compuesto dentro de este complejo inmenso, gigantesco, de muchos edificios, entre los cuales hay una sinagoga, una mezquita y una iglesia católica. Nosotros solamente tuvimos tiempo de visitar la sinagoga, que es absolutamente impresionante, es decir, ocupa una media manzana, no digamos un cuarto de manzana como edificio, con todos los jardines alrededor, lugar para aparcamiento de coches. Esto es tan así que no vimos ni otro edificio. Dentro de esta sinagoga, que fue donada por Guchinsky, hay, por un lado, un museo sobre objetos rituales y tradicionales de los judíos, que ahí van a visitar niños, y en la planta de abajo, en el sótano, hay el Museo del Holocausto de Rusia, el que hay. Sí. Quiero comentarlo porque es interesantísimo el tema. Es una sala redonda, en la cual hay muchos paneles con documentos, con cartas, con nombre de también de los justos que salvaron a mucha gente, de cómo ya sabéis que en Rusia por aquella parte cómo mataron a los judíos, etcétera. Bien, una cosa interesante fue que ellos explican dentro del Holocausto, contabilizan, por ejemplo, te enseñan una foto del gueto de Lodz, que había sido Lemberg, y otro al lado de Varsovia, no es el gueto de Varsovia, pero creo que ponía Varsha, no recuerdo exactamente, que para ellos lo contabilizan como si fueran los muertos suyos. Sí, porque estaba en el lado ruso. Exactamente, esto por un lado, pero lo más
esto digamos es anecdótico, está bien. ¿De cuándo fue hecha esta sinagoga? Sí, pues esta sinagoga, yo te pasaré los datos también y os lo pasaré a Radio Sefarat, porque es que estoy escribiendo un pequeño artículo, ¿no? Pero bueno, estoy escribiendo algo para informar a todo, un informe sobre el viaje, entonces daré los datos. Pero lo más impresionante en este museo fue que ya os he dicho que es una sala redonda, entonces hay como unas columnas a los lados y una en el centro. Nos sentamos alrededor de esta columna en una especie de sillas puestas en redondo, mirando hacia afuera, y bajaron unas pantallas en hexagonal, digamos, bajaron como 6 pantallas, y en estas 6 pantallas se nos pasó un vídeo. Yo de Richard Prasquier estaba a mi lado, sabéis que él ha sido, ya sabéis su conexión y él ha tenido, creo que ha sido presidente de la Fundación Yad Vashem o algo así, muy próximo. Él es presidente de Francia, de Yad Vashem, o sea, un hombre que ha visto todo lo visto y lo no visto. Pues aquello no lo había visto y de verdad que vale la pena. Este vídeo no había palabras, no había nada escrito, solamente es en blanco y negro, por supuesto, la música de los judíos triste, tipo el violinista sobre el tejado, pero muy triste. Un klezmer triste. Exacto. Y entonces, ¿de qué trata el vídeo? Son documentales desde el año 1907, 1914, 20, o sea, de una calidad bastante floja, pero que ha sido bien restaurada, de shtetles destruidos, pogroms, judíos marchándose del lugar. Bueno, una cosa, yo no sé ni la persona que filmó esto en los distintos años, debería ser un cámara maravilloso. Magnífico. Fue de verdad que Prasquier, que yo lo pongo porque yo digamos no he visto tantas cosas. Debe haber pedido copia. Sí, no la dan, pero lo preguntó. Estábamos para el Memorial de la Shoah de París. Bueno, pues supongo que él quedó con alguien para hacerlo, pero dijo que él nunca había visto una cosa así. Estábamos todos llorando porque lo que tenía este reportaje era que te enseñaba, por ejemplo, una escena que me ha quedado de las más grabadas de todas, como un hombre mayor llega a un sitio en que está absolutamente todo arrasado, no hay nada, y está desesperadamente buscando localizar algo, su casa, su sinagoga, su familia, los restos, lo que sea, algo, de verdad que es lo mejor que se debe haber hecho, que sin palabras ves la impotencia, el dolor, la desesperación, todo lo que podía haberse pasado a los judíos cuando llegaban o cuando les destruían los shtetles, cuando se tenían que escapar, cuando veían a los restos. Tú sabes que el viaje que hice a los campos de exterminio, fuimos un profesor de historia italiano, ahora no me sale el nombre, con los nervios. Y él forma parte del consejo de Auschwitz. Y no figuraba, desde toda la época rusa, no figuraba en ninguna parte del todo el complejo de Auschwitz, Birkenau, en ningún lado figuraba la palabra judío. Recién ahí, hace pocos años, que recién figura la palabra judío también en Auschwitz. Bueno, tengo que interrumpir, lo lamento muchísimo. He estado asistiendo a vuestra charla con verdadero... Después hacemos la segunda parte. Habrá que hacer una segunda parte en algún momento, pero el tiempo se nos ha ido. Yo os quiero agradecer muchísimo, Dalia, Graciela, todo lo que nos habéis traído, todo lo que nos habéis contado, por haber compartido con nosotros estos viajes y estas experiencias. A las dos, muchas gracias en nombre de Gracias a vosotros por contar con nosotras.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Dalia. Graciela. Un beso muy Os enviaré grande. los datos del Museo del museo, Holocausto. sí, por favor. Sí. Gracias. Un abrazo. A ustedes Un abrazo también. grande. Shabbat Shalom, muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.